Especial. Padre amante, gracias. Gracias por ser tan lindo y dignarte de estar aquí en este lugar con nosotros, Señor. Gracias porque quieres tener un encuentro con nosotros desesperadamente. Y en este momento queremos pedirte de que nada ni nadie nos distraiga, Señor. Ya sabemos que tú has provocado este encuentro con nosotros. Ayúdanos a nosotros a provocar también un encuentro contigo, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Si hoy estás feliz de encontrarte en la casa de Dios, déjame escucharte decir amén. Amén. Si hoy estás seguro de que tu Redentor y mi Redentor vive, déjame escucharte decir amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno, alabado sea el nombre de Dios. Quiero llevarte al libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Vamos a estar teniendo la historia de esta mañana, pero no se me puede olvidar y quiero pedirle a los diáconos rapidito que me ayuden aquí rapidito a repartir la sopa de palabras que acostumbramos a darle a todas los niños que quieran compartir el sermón en una sopa de palabras para que también ellos estén involucrados en el tema de esta mañana. Así que gracias por compartirlo. Los padres que quieran levantar su mano para que los diáconos sepan dónde llegar. Nitsi, ¿dónde está el niño? ¿Es para ti? Oh. Ok, así que recuerden que es para los niños, ¿ok? Mateo capítulo 12, versículo 22. Vamos a esperar allí que todos lo puedan recibir. Hay algunos que todavía tienen por allí. Faltan algunos, así que por favor, por atrás. Si alguno de los diáconos pudiera, nos faltan todavía, pudiera en la oficina está el original y hacerle copia ahí mismo en la copiadora. Así que ya viene para acá, discúlpenos, hicimos unas 50 copias, pero tenemos bastantes niños, así que sabemos que para la próxima vamos a tener muchos más, así que discúlpenos. Mateo capítulo 14, nos volvemos a... Nos volvemos a la palabra de Dios. Mateo 14, 22 dice, todos juntos lo podemos leer. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿qué cosa? Contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¿qué cosa? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, ¿qué? Sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús estaba haciendo lo que él acostumbraba a hacer, sanando a los enfermos, hablando con los discípulos, con la multitud, enseñándoles lo que era el reino de Dios.
Pero ya la tarde había avanzado y ya a la puesta de sol dijeron los discípulos: Maestro, no podemos enviar a esta multitud de regreso sin antes darle algo de comida. No podemos darle algo a ellos. Lo cierto es que en el tiempo bíblico las personas no tenían refrigeradores para guardar la comida. Así que ellos tenían que ir al mercado y comprar el diario de lo que ellos iban a comer. Y cuando ellos llegaran a sus casas a las 7, las 8 de la noche, todo el viaje de recorrido no iban a tener cómo alimentarse. Así que los discípulos vienen inquietos al maestro y el maestro les dice: ¿qué tienen que podemos dar? Y ellos le dicen: Maestro, no tenemos nada, no hicimos las compras, no hicimos provisión. Es más, son más de 5,000 personas. Y cuando dicen 5,000 personas, eran contando solamente a los hombres. Así que aproximadamente se cree que eran unas 20,000 personas las que habían en aquel valle. Así que para alimentar 20,000 personas y alimentar 200 o 300 a veces nos es difícil y tenemos que poner una hojita allí, ¿verdad? Para que se apunten todos y saber las provisiones. Imagínense con 20,000 personas. Y es en el momento en el cual el Maestro Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, hace el lindo milagro de la multiplicación de aquellas 2 sardinitas y aquellos 5 panes. Y más de 20,000 personas son alimentadas con ese milagro. Imagínate lo contento y lo feliz que estaba toda aquella multitud. Pero estaban tan contentos que comenzaron a proclamar a Jesús como el Rey de los judíos. Comenzaron a decir: este es el Rey que nosotros necesitamos. ¿Tú te imaginas un rey que pudiera sanar a sus soldados cuando fueran a la guerra y estaban heridos y entonces ellos son sanados? ¿Quién los puede derribar así? ¿Que te imaginas que cuando el ejército contrario viniera y rodeara la ciudad y entonces venía a eliminarlos y los tuviera encerrados sin poder ellos comer nada, y de pronto el rey dijera: voy a multiplicar los pocos alimentos que tenemos y todo el mundo pudiera comer? ¿Qué rey podía vencer a este tipo de rey? ¿Qué reino, qué imperio, nadie lo podía vencer? Así que toda la multitud comenzó a decir: Jesús es nuestro Rey, vamos a proclamarlo Rey. Y Jesús no había venido aquí para ser el Rey de una nación. Y a eso tú y yo debemos decir amén. Porque Jesús no había venido para simplemente traerle salvación, sanidad, gozo, paz a una sola nación. Jesús había venido para traer sanidad y liberación y vida eterna a todo aquel que en Él crea, que no se pierda más que, más tenga vida eterna. Porque dice ese versículo maravilloso: para que todo aquel que en Él cree. Y Jesús no le gusta lo que la multitud comienza a decir. La multitud comienza a decir: este es el Rey que necesitamos. Comienzan a proclamarlo, pero lo que más le incomoda a Jesús es que sus propios discípulos son los que están detrás de la multitud diciendo: vamos a proclamarlo Rey. Y ellos comienzan con la multitud a decir: Jesús, el Rey de los judíos. Proclamemos a Jesús como el Rey de los judíos. Y entonces es cuando Jesús llama a sus discípulos y aquí en la porción bíblica les dice: vayan a la barca. Móntense en la barca y espérenme del otro lado. Porque Jesús estaba de alguna manera, entendía que la multitud en general no entendiera al final cuál era su misión en este mundo, pero que sus propios discípulos, los discípulos con los cuales Él dedicaba tiempo, sus discípulos con los cuales Él dedicaba enseñanzas, horas y momentos para hablarles,
que no entendieran y que fueran parte de la multitud, que simplemente fueran igual que los demás. A eso él sí le incomodaba, así que los mandó a apartarse de la multitud. Los mandó a decir, hey, ustedes necesitan apartarse de la multitud. Ustedes no han sido llamados a ser igual que la multitud. Y esa es la primera enseñanza que tú y yo podemos aprender en esta mañana. Una enseñanza que no solamente era para los discípulos, es para nosotros también. Jesús nos está diciendo, tú y yo no somos igual que la multitud. Tú y yo no estamos siendo llamados a ser igual que los demás. Tú y yo no estamos siendo llamados a vivir como el camaleón que dependiendo del lugar donde esté, toma el lugar de ese lugar. ¿Tú sabes cómo tú y yo realmente podemos hacer la diferencia? Muchas veces creemos que la diferencia es simplemente estar dándole a las personas con una Biblia y diciéndole esto es la verdad y yo sí tengo la verdad y tú no tienes la verdad. Pero tú sabes cómo realmente tú y yo podemos llevar y hacer la diferencia aparte de la multitud. Cuando nuestros récords de divorcio no sean iguales a los récords de divorcios de la sociedad allá afuera. Porque cuando vamos hoy en día a los récords de divorcio, a las estadísticas de divorcio entre las personas religiosas, los cristianos y las personas del mundo, estamos iguales. ¿Tú sabes cómo podemos hacer la diferencia cuando tú y yo nos decimos vamos a permanecer en nuestro matrimonio, vamos a luchar por este hogar, vamos a luchar por esta familia, porque nosotros no somos como la multitud, nosotros somos diferentes y somos llamados a hacer la diferencia en el nombre de Cristo Jesús? Tú sabes, jóvenes, cómo podemos hacer la diferencia tú y yo cuando decidimos permanecer puros antes del matrimonio y no ser una estadística más como los demás del mundo, cuando los demás deciden hacer cosas que no deben hacer y entonces sus vidas no son los mejores ejemplos. Pero tú y yo estamos siendo llamados en esta mañana por Jesús a ser diferentes. Tú y yo estamos siendo llamados por Dios a hacer la diferencia en el mundo donde quiera que estemos. Porque Dios no quiere que seas como la multitud. Quiere que seas su discípulo que hace la diferencia donde quiera que va. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios que Jesús manda a sus discípulos a montarse en el bote y poco tiempo después ellos entran en una tormenta. So Jesús dice, ok, mis discípulos necesitan ser diferentes, salgan de la multitud e inmediatamente que ellos se montan en la barca, ¿entran en qué cosa? ¿En qué cosa, iglesia, entran? En una tormenta. So yo quiero sugerirte en esta mañana, quiero atreverme a sugerirte que Jesús sabía acerca de esa tormenta. Es más, quiero sugerirte que Jesús dijo, vayan y ustedes se van a encontrar una tormenta. No se los dijo a ellos, pero dijo, se van a encontrar una tormenta porque en medio de esa tormenta ustedes van a aprender lecciones que necesitan para sus vidas. No soy meteorólogo, pero quiero atreverme a explicarte algo. Y quiero pedirle a los muchachos que si me pueden poner esas imágenes en la pantalla. Tuve el gozo de estar en el lago de Galilea, este lago donde Jesús envía a sus discípulos. El lago de Galilea, o el mar de Galilea, también conocido, es el lago de agua dulce más profundo en comparación al nivel del mar que existe en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel del mar
este lago se encuentra más abajo del nivel del mar y a la misma vez se encuentra rodeado por montañas, como ustedes los pueden ver allí. Ese simplemente es la orilla, pero alrededor de todo el lago ustedes se pueden encontrar que está rodeado por estas montañas. ¿Están viendo? Alrededor de todo el lago, rodeado por montañas. E imagínate aquella pequeña embarcación en medio del lago, rodeado por montañas. Estoy haciendo... Y aquí está una muestra de lo que eran las embarcaciones en ese tiempo. No soy meteorólogo, como les dije, pero quiero tratar de que ustedes puedan entender. Cuando una tormenta entra, es difícil para que una tormenta entre las montañas. Y por lo que he estado leyendo, a la tormenta hacerle difícil entrar por las montañas, es difícil que pase, pero a la vez que pase, si esa tormenta pasa, hace un mayor estrago en el lugar donde caiga. Porque no puede salir, porque la montaña, al estar rodeado de montañas, no puede salir de las montañas. Entonces el estrago que hace es mayor. Y yo quiero sugerirte en esta mañana que la tormenta a la cual Jesús había enviado a sus discípulos no era cualquier tipo de tormentica. No era una tormentica del viento que echaba las olas, no, era una tormenta tal vez de un huracán categoría 2 o categoría 3. Porque Jesús quería que sus discípulos en medio de aquella tormenta reconocieran de que no iba a ser por producto de un reino en esta tierra, que no iba a ser producto de un ideal o de algo que podíamos nosotros construir, sino que solamente el reino de los cielos era lo que iba a lograr la felicidad que ellos y que tú y yo hoy necesitamos en nuestras vidas. Déjame decirte, voy a ir un poco más a la actualidad. En este momento, cuando miramos la situación política de Estados Unidos, ¿podemos hablar? Cuando vemos los candidatos que se están presentando por ambos partidos, el mundo está en pánico, Estados Unidos está en pánico y está diciendo cómo es posible que una persona como ese mismo y otras que esté hablando de la manera como está hablando. Cuando otros presidentes han hablado solamente, otras personas que han aspirado a la presidencia han hablado solamente un 5% e inmediatamente quedan sin opción, quedan sin votación. Y ahora esta persona está haciendo el boom del momento. Y por cualquier lado que miremos, por el izquierdo, por el derecho, por cualquier lugar que miremos, nos preguntamos y decimos, ¿a dónde vamos a ir? La nación más poderosa de Estados Unidos, donde muchos de nosotros tienen la esperanza de que pueda mejorar. Mi mensaje para ti en esta mañana es, no son los reinos de este mundo los que nos van a traer esperanza. No son quién va a ser el presidente o quién va a ser el gobierno mundial que va a poder lograr las cosas en el país donde tú y yo estamos viviendo. Nuestra esperanza solamente puede venir del Dios de los cielos, quien hizo lo que tú y yo, donde tú y yo vivimos, quien hizo quien tú y yo somos y quien hizo la esperanza maravillosa de muy pronto poder vivir con Él eternamente en el reino de los cielos. Hace poco, 2 semanas atrás, fuimos a Canculagua, al camp meeting que había allí. Y cuando llegamos a la habitación, decidimos ir a Walmart, porque nos hacían falta comprar algunas cosas. Así que fuimos a Walmart y compramos algunas cosas de comida, pero me puse a pensar de que en la habitación allí
en Canculacua no había televisor. Así que le dije a mi esposa, vamos a comprar un televisor. ¿De 40 pulgadas? No. Vamos a comprar uno grande. ¿Tú me entiendes? Son 2 días, pero vamos a ver en grande el televisor. Así que compramos nuestro televisor. Lo íbamos a devolver al final, pero necesitábamos comprar. Antes de irnos nos dimos cuenta de que podíamos comprar un barbecue también para hacer alguna comidita ahí afuera, ya que siempre es bueno alimentarse cuando estamos fuera de casa. Y antes de irme, decidimos que no era suficiente. Así que decidimos comprar una batería nueva para el carro, decidimos comprar un juego de patio para el patio allí de la habitación de Canculacua y algunas cositas más. Pero yo los veo que ustedes me están mirando como si yo estuviera loco. Pastores, por un fin de semana hizo todas esas compras. Yo sé que ustedes no me creyeron, ¿verdad? Bueno, ni mi esposa supo de ese viaje tampoco porque no existió. Pero la verdad es que simplemente les puse el ejemplo para que ustedes se sorprendieran de que cómo es posible por un fin de semana, por un tiempo tan temporal, yo iba a hacer tantos gastos, iba a hacer tantas preocupaciones porque después las tarjetas de créditos me iban a estar llegando, después los problemas me iban a estar llegando, después cómo me iba a llevar todas esas cosas. Pero sin embargo, muchas veces a nosotros nos pasa parecido. Vivimos en un mundo temporal, vivimos en un mundo en el cual estamos seguros que proféticamente, que bíblicamente el Señor nos está diciendo, esta no es tu tierra eterna, aquí no va a ser donde tú vas a vivir para siempre. Sin embargo, nosotros nos acostumbramos a hacer cosas, a decir cosas, a actuar como si nosotros viviéramos eternamente en esta tierra donde estamos. Porque nuestra esperanza no viene ni vendrá jamás de un reino temporal. No viene ni vendrá jamás de las cosas que nosotros incluso podamos construir. Nuestra esperanza solamente vendrá del Dios de los cielos. Y los discípulos en aquel momento tuvieron que pasar por aquella tormenta difícil. Y como les dije, no una tormentica cualquiera, sino una tormenta dura, para que ellos entendieran allí en medio de la noche de que su socorro, su libertad, su salvación no podía venir de nadie más, sino de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes decirle a la persona que tienes a tu lado en este momento: tu salvación no viene de nadie más que de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Puedes decírselo en este momento a la persona que tienes a tu lado? Tu salvación no viene de nadie más que de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Gracias. Ahora, cuando están allí en medio de la tormenta, dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia, los romanos dividían las vigilias para compartir la noche, para dividir la noche y ellos saber los horarios que habían en la noche y cómo los soldados se intercambiaban. La dividían en 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche, a puesta de sol aproximadamente a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 de la noche a 12 de la mañana. La tercera vigilia era de 12 a 3 y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. El tiempo que estuvieron los discípulos, y dice la palabra de Dios que Jesús al ponerse el sol los envió ¿a dónde?
a la barca. El tiempo que estuvieron los discípulos en aquella tormenta no fue ni 1 horita, ni 2 horitas, ni 5 minutos, no fue nada de eso. Fue el suficiente tiempo para que incluso algunos de ellos que tenían experiencias increíbles como pescadores dijera, hey, tranquilos muchachos, yo he estado en otras tormentas como esta, yo sé cómo manejar esto, yo sé lo que debo hacer, no se preocupen, esto es mío, esto está bajo control. Y pudieron muchos de ellos venir como Pedro, como los demás marineros que podían haber dicho, esto está bajo control. Pero el Señor dejó que pasara el tiempo para que ellos reconocieran de que no era por sus habilidades, de que no eran por las habilidades de un reino, de que no eran por las habilidades o las esperanzas que ellos consideraban que eran lo suficiente, pero que era solamente por la gracia de Cristo Jesús la que los iba a llevar salvos al otro lugar. Estaré hablando a alguien en esta mañana que está en situaciones similares a las de los discípulos. Ha estado por largo tiempo en una tormenta. Ha estado por largo tiempo en situaciones difíciles. Hasta que los discípulos no reconocieron que sus propias fuerzas no valían. Hasta que los discípulos no reconocieron de que sus ideas de un nuevo imperio no iban a ser lo suficiente para liberarlos. Y hasta que no dijeron, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Hasta ese momento no fue que vino Jesús a salvarles. Pero ¿sabes algo curioso de la historia? Es que me dice que cuando los discípulos se montaron en la barca, me dice que Jesús se retiró al monte. ¿A qué cosa? Se retiró al monte a orar. Dice El deseado de toda la gente, uno de mis libros favoritos. Te aconsejo a que lo leas, escrito por mi autora favorita también, Elena G. de White. El deseado de toda la gente, comentando acerca de esta historia, dice que Jesús allí en el monte, recuerden lo que les enseñé, ¿verdad? Que estaban las montañas alrededor y el barco. Nunca quitó sus ojos de sus discípulos. Yo hubiera querido estar en una iglesia donde hubieran gente necesitada de que Jesús estuviera con sus ojos sobre ellos. Jesús estaba con sus ojos en todo momento sobre ellos. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús nunca quitó sus ojos. Aunque ellos estaban en medio de la tormenta, aunque ellos estaban en medio de situaciones difíciles que creían que todo se les iba a venir abajo, Jesús nunca quitó sus ojos de sus discípulos y estaba orando por ellos. Le puedo decir a alguien en esta mañana que esté en medio de una tormenta que Jesús está orando por ti. Le puedo decir a alguien en este momento que su matrimonio está a punto del fracaso, que Jesús está orando por ti y te está dando las fuerzas para que, for you not to give up, para que no te vayas, para que no te rajes, porque Dios te quiere dar la fuerza para que seas un vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Jesús está orando por ti aún en medio de la tormenta. Y allí, cuando Jesús se aparece, caminando sobre el agua, sus discípulos comienzan a decir, ey, ¿quién es ese que viene? Pero en medio de la oscuridad, en medio de las olas, en medio de la ventolera, en medio de todo, comienzan a mirar y decir, un fantasma es lo que viene por nosotros. ¿Sabes? Muchas veces nosotros creemos que nosotros estamos en tormentas y en momentos difíciles y el único que se puede aparecer allí en esas circunstancias es el enemigo de las almas. Que el único que puede aparecerse en medio de una tormenta
es Satanás. Es más, muchas veces en los departamentos recuerdo que crecía con esta frase que decía, mira, si tú vas a un nightclub y entras al nightclub, Jesús nunca va a entrar contigo al nightclub. ¿Es verdad? Muy buen intencionado a la idea. O tal vez bien orquestado. Pero la verdad es que no hay lugar en el mundo ni en el universo donde Jesús no pueda entrar. Porque allí en medio del nightclub, en medio del lodo sucio del pecado, en medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles, tú clamas al Dios de los cielos y le dices, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el Dios Todopoderoso está dispuesto a atravesar lo que tenga que atravesar por tal de ir por ti, extender su mano y sacarte del lodo sucio del pecado y llevarte a tierra firme. Yo alabo y glorifico el nombre de mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Satanás tuviera un lugar donde llevarte y que nunca la presencia de Dios pueda alcanzarte, ¿tú sabes lo que haría contigo? ¿Sabes lo que haría contigo? Acabaría con tu vida. Pero Dios está dispuesto a mover montañas. Si solamente en tu corazón le dices, Señor, te necesito. Ven, rescátame. No hay nada en este mundo, ni yo ni nadie puede hacer nada. Solamente Cristo Jesús me puede rescatar. Alabado sea Dios. Amén. Y dice la historia bíblica, que Jesús les dijo, tranquilos, yo soy. Dice allí la historia bíblica que leímos, ¿verdad? Yo soy. Nunca les dijo es Jesús, nunca les dijo es el Maestro, les dijo, yo soy. Quiero llevarte un poquito más allá. ¿Recuerdas cuando Jesús o Dios se le presentó, que es el mismo, se le presentó a Moisés en la zarza ardiente? Y Moisés le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Y en otras historias bíblicas leemos y escuchamos que cuando esos personajes le dicen, ¿y quién eres tú? Háblame, ¿quién eres? Él le dice, Dios le dice, yo soy. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el ser humano quiere poner en un cuadrito quién es Dios, en un nombre. Quiere poner en un lugar y quiere decir, este es Dios, estas son sus características, esto es lo que puede hacer. Pero cuando Jesús, al igual que en el Antiguo Testamento decía, yo soy, suficiente. Cuando Él decía, yo soy, estaba queriendo decir, yo soy el creador de los cielos y la tierra. Yo soy el que te formó desde las entrañas de tu madre y de tu padre. Yo soy el que te hice. Yo soy el creador del universo. Yo soy el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y ahora le estaba diciendo a sus discípulos, yo soy. Con el mismo sentimiento del Antiguo Testamento les estaba diciendo, no importa cuál sea tu tormenta, no importa cuál sea tu dificultad, no importa la situación por la cual tú estés pasando, yo soy. Yo soy quiere manifestarse en tu vida en este momento. Y en medio de la tormenta dice la palabra de Dios que venían caminando sobre ¿qué cosa? ¿Sobre qué? Sobre el agua. Imagínate a Jesús caminando sobre el agua y tú en el otro lugar y tú lo ves
Jesús, el gran yo soy caminando sobre el agua. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál era el mayor problema que los discípulos estaban teniendo? La tormenta. Y por ende, ¿qué era? El agua. ¿Por qué? Porque los que han estado, ¿cuántos han estado en un bote? ¿Alguna vez? No me gusta, pero he estado. Se supone que el agua esté afuera del bote, ¿verdad? Cuando está dentro del bote, ¿qué pasa? Se hunde. Y los discípulos ya llevaban todas esas horas tratando de sacar agua y era más la que entraba que la que salía. Así que el agua era lo que estaba eliminando sus vidas. El agua era lo que estaba a punto de destruir sus vidas y ellos completamente naufragar. Y la Biblia, la palabra de Dios, la historia me dice que ahora Jesús viene caminando sobre ¿qué cosa? ¿No te dice nada de eso? El mayor problema de los discípulos, el mayor problema de ellos era el agua y Jesús viene caminando teniendo la victoria sobre el mayor problema que ellos tenían. ¿Cuántos dicen amén? Eso mismo te quiero decir a ti en esta mañana, mi querido amigo. El mayor problema que tú creas que está destruyendo tu vida, si crees que el adulterio destruyó tu hogar, si crees que esa enfermedad está acabando contigo, si crees que ese problema está acabando con tu vida, déjame decirte, Cristo Jesús ya obtuvo la victoria sobre ese problema y te quiere dar la victoria en esta mañana. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Jesús venía caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo ven, ahí en la barca, dice que Pedro, ay Pedrito estaba allí y cuando ve que era Jesús, cuando lo ve caminando sobre el agua, lo primero que dice, Maestro, si eres tú, ¿puedo yo ir caminando sobre el agua? Déjame decirte, algunos de nosotros, y yo también lo he pensado, de que Pedro lo arruina todo con eso. Pero la verdad es que Jesús venía caminando sobre el problema que ellos tenían, sobre el agua. Pero nosotros también en algún momento en nuestras vidas tenemos que tener el valor de decirle al Señor, Señor, yo también quiero caminar sobre el problema que yo estoy teniendo. Y Pedro tuvo el suficiente valor de decirle, Señor, tú eres vencedor, pero yo también quiero ser vencedor sobre el problema que yo estoy teniendo en mi vida. Y en aquel momento Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y comienza a caminar sobre el agua y decía, no. ¿Cuántos de ustedes le hubiera pasado así? Caminar sobre el agua. Y Pedro por primera vez estaba caminando sobre el problema que él en unos minutos anteriores pensaba que estaba destruyendo su vida. Yo quiero pedirte en esta mañana que tengas el suficiente valor en el nombre de Cristo y le digas, Señor, yo también quiero caminar sobre el problema, sobre la adicción, sobre la mentalidad perdedora que estoy teniendo, sobre esta situación que estoy teniendo y que tú me des el valor de caminar sobre eso y que me des la victoria, no por mis fuerzas, pero en el nombre de Cristo Jesús. Tú también puedes caminar sobre el agua. Porque en un momento de ahí de la historia dice que Jesús después le dice, tú hombre, ¿de qué cosa? Muchas veces creemos que los que caminan sobre el agua solamente son aquellos que tienen una fe superhéroe. Pero esa enseñanza me dice que yo, un miserable pecador, con poca fe, también puede caminar sobre el agua.
Y termina ahí la historia bíblica. O no termina, dice ahí que en un momento Pedro deja de mirar a Jesús. Tal vez una ola, tal vez un viento lo hace mirar a sus amigos y decir, wow, yo lo estoy logrando. Y dejó de tener su vista, ¿en quién? En Jesús. Ese es nuestro mayor problema. Cuando dejamos de mirar a Cristo Jesús. Pero lo maravilloso de la historia bíblica es que dice que cuando se hundió, cuando allí no podía, por las olas, porque no tenían salvavidas, cuando no podía soportar más y estaba allí tratando de salir del agua, tratando de salir, tuvo unas palabras que fue quienes lo salvaron. ¿Sabes cuáles fueron esas palabras? Señor, ¿qué? Señor, ¿qué cosa? Señor, sálvame. Puedo decirle a alguien en esta mañana que esté en una situación similar a la de Pedro, que grite con esas mismas palabras y le diga, Señor, sálvame, te necesito. Le puedo decir a alguien en esta mañana que en medio de sus preguntas sin respuestas y cada vez hundiéndose más y más en el océano del pecado, que diga las mismas palabras de socorro, Señor, sálvame. Le puedo decir a alguien en esta mañana que tenga problemas en su matrimonio, en su hogar, que diga las mismas palabras, Señor, sálvanos. Puedo decir a alguien hoy que esté buscando solución para sus problemas, que diga esas mismas palabras, Señor, sálvame. Recuerdo, era un niño, tal vez 6 años, 7 años, y estábamos ahí en una piscina de un lugar. Y mis padres y los padres de mis amigos estaban afuera de la piscina. Y estábamos ahí divirtiéndonos. Para serle honesto, siempre fui un poco miedoso y trataba de mantenerme en la orilla. Llegaba hasta donde me diera. No tenía este tamaño, hoy ya puedo llegar al fondo de la piscina por aquí, pero en aquel momento no. Me quedaba en la orillita sin mucho. Y lo cierto es que una de mis amigas sí era bien atrevida. Le gustaba salir afuera, le gustaba meterse y no sabía nadar. Y en un momento sus padres se descuidaron, nosotros también nos descuidamos por acá y ella se lanzó al medio de la piscina. Y de pronto todo lo que pudimos escuchar fue un revoloteo en el agua y un grito que dijo, papi, ayúdame. Y su padre desde allí, desde la orilla, escuchó el grito, reconoció la voz de su hijo y estaba vestido de iglesia y todo con saco, porque venía de una reunión y inmediatamente se lanzó al medio de la piscina, rescató a su hija y la llevó a la orilla. Eso es lo mismo que Dios está dispuesto a hacer contigo y conmigo en esta mañana. Yo no sé cuál es la situación que te está molestando. Yo no sé cuál es la pregunta que en este momento tú puedes estar teniendo y es una tormenta para tu vida. ¿Qué está pasando? Pero yo quiero decirte en el nombre de Dios, clama esas palabras. Papi, ayúdame. Tal vez sean las últimas palabras que puedas decir porque te estás hundiendo, porque el agua te está entrando por todos los lados, pero
Clámale a Dios y dile: Señor, sálvame, porque Él está dispuesto a extender su mano allí donde quiera que tú estés y rescatar tu hogar, rescatar tu vida, rescatar a tus hijos, rescatarte de las adicciones, de lo que puedas estar teniendo en este momento, porque en Cristo Jesús hay poder. Yo quiero pedirle a Rebeca que nos cante esta canción. Y yo quiero que allí donde tú estás, tú pienses en la letra de esta linda canción. Y tú puedas reconocer que Dios lo que quiere traer a tu vida es paz en medio de la tormenta. Que te quiere rescatar, pero solamente está pidiendo que tú dejes tu ego, que tú dejes tu yo, que tú dejes tus propios criterios que piensas que puede ser la solución y le grites al Dios de los cielos: Señor, sálvame, te necesito. Piensa mientras que escuchas esta música. Quédate allí, no te pongas en pie, medita. Al final vamos a terminar con un llamado, pero responde, háblale a Dios en este momento. Por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas. Paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener, ¿quieres cantar? Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir, aún con un mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Ahora canta conmigo. Cuando lloras por las veces que intentaste y trates de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la
tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. ¿Ha hablado Dios a tu vida en esta mañana? Yo quiero pedirte, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús, yo quiero pedirte que te pongas en pie con nosotros para tener esta oración final. Si tú quieres entregarle tus tormentas a Dios y decirle: Señor, en medio de la tormenta de mi vida, no hay otro lugar que ir que a Cristo Jesús. Yo sé que nos quedan unos minuticos para la 1 de la tarde y quiero disculparme por el horario. Pero no quiero irme sin hacer un llamado, una línea más allá, un paso más allá. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera entregar su vida en las manos de Cristo Jesús por primera vez? ¿Hay alguien en esta mañana que por primera vez quiera decir: Señor, tú sabes que mi vida necesita tomar un giro diferente? Te necesito en este momento de mi vida. ¿Está esa persona en esta mañana aquí en la iglesia y quiera venir adelante para que tengamos una oración especial por él o por ella? Que quiera decir: Señor, te necesito en mi vida. No esperes más tiempo. Acaba de gritarle: Señor, sálvame. Señor, sálvame. No más. Alabado sea el nombre de Dios, hermana. Venga adelante. Dice que la lección de esta semana, ¿se recuerdan el versículo bíblico, lo que decía? El versículo favorito. Dice que el reino de Jehová los arrebatarán. ¿Quiénes? Los valientes. Venga adelante, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Venga por acá. Vamos a orar por ellas, por estas dos hermanas. Pero ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que diga: Señor, no quiero irme sin antes decirlo? Simplemente es una oración pública, pero tú le estás diciendo al universo, le estás diciendo: yo escojo por Cristo Jesús. No me importa nada más. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos a otro hermano por acá. Yo escojo ¿a quién? A Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Oramos. Si hay alguien más que quiera venir, incluso en medio de la oración puede hacer. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus intenciones y quiere traer sanidad y salvación a tu vida. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque no importa dónde estemos, allí
Tú escuchas nuestro clamor y asistes a salvarnos, Señor. En medio de las tormentas de nuestras vidas, en medio de nuestras inseguridades, no podemos ir a más ningún lugar. Lo hemos intentado todo, Señor. No podemos ir a más ningún lugar que a los pies de la cruz, a los pies de Cristo Jesús. Señor, a ti no te interesa la edad, que vengamos. A ti no te interesa cómo vengamos. A ti lo que te interesa es que clamemos y vengamos a ti. Yo quiero pedirte de manera muy especial por estas personas que están aquí delante. Padre, tú solamente sabes sus tormentas, pero ellas hoy han clamado a ti y han dicho: Señor, sálvame, porque en ti hay esperanza y solución para mi vida y para mis problemas. Yo quiero pedirte por el resto de nuestra iglesia, de nuestros amigos aquí presentes. Ellos también se han puesto de pie, Señor. Manifiéstate en sus vidas. Manifiéstate y trae paz, sanidad y salvación a ellos, Padre. Gracias por amarnos y gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Despídenos ahora al ir a casa y que vayamos gozosos y felices porque caminamos con Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, el nombre de Jesús. Amén.